diodos de unión de silicio y de germanio. Y bueno, aquí consideramos una aleación más que es el arsenuro de galio, en donde tenemos las curvas características de las tres o de los tres tipos de diodos. Tenemos el de silicio, que es el de la curva que está en la parte central, digamos, entre las dos curvas, el de silicio, que se viene siendo este. Este diodo de silicio, en su parte de polarización directa, tenemos el voltaje de umbral de 0.7 volts, ¿sí? Y en su curva en la región de polarización inversa, si se dan ustedes cuenta, tiene un valor de unos cuantos picoamperes, de aproximadamente 10 picoamperes de corriente inversa de saturación, ¿sí? Entonces tenemos el voltaje de ruptura que se presenta también con cierto valor. El voltaje de ruptura, que es la parte intermedia, ¿verdad? Y en el caso del dispositivo de germanio, tenemos un voltaje umbral de 0.3 volts y tenemos una corriente inversa de saturación del orden de 1 microampere, aquí del orden de 1 microampere. Ustedes se dan cuenta, en la gráfica, en la polarización inversa, tenemos 1 microampere más o menos de corriente inversa de saturación, y el voltaje de ruptura pues es menor, ¿sí? Entonces, también para el caso del arsenuro de galio, vemos aquí que tenemos 1.2 volts, ¿sí? 1.2 volts de voltaje de umbral, y tenemos una corriente inversa de saturación en la polarización inversa, pues a lo mejor de un picoampere o menos de un picoampere, ¿verdad? Porque es muy pequeña la corriente. Y el voltaje de ruptura pues va a ser un valor de voltaje mayor, ¿sí? Entonces, pues podemos tener idea de los tres tipos de semiconductores que tenemos, o de materiales, pues sus características son estas que acabamos de mencionar. Y un aspecto muy importante que afecta a los semiconductores pues es la temperatura. Tanto si incrementa la temperatura como si se decrementa la temperatura, pues afecta al semiconductor. Entonces podemos ver aquí nosotros que tenemos en una variación de 100 grados Celsius, podemos considerar que tenemos punto 25 milivolts por cada grado Celsius, menos 0.25 milivolts por cada grado Celsius, y tenemos 100 grados, pues va a aproximar a 0.35 volts, a menos 0.35 volts de la variación que se pueda tener. Sí, y en el caso, digamos, de que se incremente la temperatura, aquí la gráfica que tenemos en la parte central, que está continua completamente la gráfica, tenemos 25 grados Celsius, y cuando incrementamos la temperatura, al incrementar la temperatura, o sea, aquí tenemos 25 grados Celsius, al incrementar la temperatura en esta curva segmentada, se puede ver a 125 grados Celsius cómo se corrió, y cómo se corrió hacia la izquierda o hacia el eje de corrientes al incrementar esa temperatura, ¿verdad? Esto es lo que se representa en la parte de polarización, en polarización directa.
En polarización inversa, si se dan ustedes cuenta, la curva seccionada, la que tenemos aquí, creció su corriente inversa de saturación hasta 1 microampere. ¿Sí? Creció hasta 1 microampere. ¿De acuerdo? Y su voltaje de ruptura también se incrementó, o sea, aquí se requiere un voltaje de ruptura mayor. Quizás tenía 30 en las condiciones normales y tenía 1 picoampere de corriente inversa de saturación. Y cuando nosotros variamos la temperatura o lo incrementamos a 125 grados Celsius, pues se generó, digamos que tiene una corriente mayor de corriente inversa de saturación de 1 microampere y un valor mayor de voltaje de ruptura de más de 40 volts. Y en el caso de que la temperatura sea menor o vaya siendo negativa, por decir así, hasta menos 75 grados Celsius, que es el ejemplo que se tiene aquí en esta gráfica punteada, y tenemos un voltaje de umbral mayor de 0.7, y eso quiere decir que la gráfica tiende a separarse del eje de corrientes, como aquí se indica con la flecha, y la corriente inversa de saturación pues se hizo más pequeña, ¿sí? Se tiene una corriente inversa de saturación de 0.01 picoampere, o sea, casi nada, un valor de corriente muy pequeño, ¿sí? Y el voltaje de ruptura pues se hizo menor a 20 grados, a 20 volts, ¿sí? Menor que los dos casos anteriores. Y entonces, pues la temperatura, con esto se ve que la temperatura pues está generando algún efecto, ¿sí?, en la curva característica del dispositivo, y esto sucede con todos los dispositivos semiconductores, es la temperatura, por eso es que se requiere que trabajen en condiciones ambientales controladas para no tener estas variaciones, ¿verdad? Otro valor que tenemos es la resistencia de corriente directa o estática, en donde nosotros seleccionamos un punto determinado en la curva característica del diodo, y bajo ese punto seleccionado, o punto de operación, o punto Q, vamos a tener un valor de corriente del diodo y vamos a tener un valor de voltaje del diodo, ¿sí? De tal forma que por ley de Ohm podemos encontrar la resistencia del diodo, la resistencia estática del diodo, que sería RD, que es igual al voltaje del diodo entre la corriente del diodo, ¿sí? Entonces es una resistencia de corriente directa o estática. Podemos encontrar también, con la ayuda de la curva característica del diodo, el punto de operación o punto Q seleccionado, la corriente alterna o dinámica del diodo, en donde tenemos el punto Q seleccionado, ¿sí?, en la curva característica del diodo, y podemos nosotros amplificar, digamos aquí, en la gráfica de la derecha, en donde tenemos el punto Q seleccionado, trazamos una tangente a la curva exactamente en el punto Q, y vemos que podemos encontrar una variación de voltaje, ¿sí?, con respecto a una variación de corriente, y por ley de Ohm encontrar la resistencia dinámica o de corriente alterna, que es la variación de voltaje del diodo entre la variación de corriente del diodo, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos encontrar nosotros esa resistencia dinámica o de corriente alterna. Si se dan ustedes cuenta, aquí tenemos un incremento del voltaje en esta gráfica, y vamos a tener un incremento de corriente en esta gráfica. En las clases anteriores vimos algo parecido a esto, que llegamos a una ecuación para poder obtener este valor de resistencia RD, ¿sí?, que puede ser encontrado aplicando la ecuación característica del diodo, o la ecuación de Schottky,
en donde podemos llegar nosotros a que el valor de la resistencia dinámica o de corriente alterna va a ser igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo que esté en ese momento, ¿verdad? De la evaluación. También podemos tener otro cálculo de la resistencia RD prima, que aquí esta resistencia RD prima, pues interviene la misma relación de los 26 milivolts entre la corriente ID más la resistencia RB, que es una resistencia de contacto, ¿sí? Esta resistencia varía de 0.1 ohm a 2 ohms, ¿sí? Entonces, esto el fabricante pues nos los debe proporcionar, ¿sí? Esta resistencia, pues es una resistencia del cuerpo del dispositivo, y la resistencia, digamos, de que existe entre la conexión del semiconductor y el conductor metálico externo, es la resistencia de contacto, la que se considera como RB. La resistencia de corriente alterna promedio, tenemos resistencia de corriente alterna promedio, en donde se evalúa en un rango mayor, vamos a llamarle así, un rango mayor que es de punto a punto, ¿sí? En el valor mínimo de la corriente, ¿sí? En donde inicia, digamos, a conducir el dispositivo hasta un valor determinado de corriente, ¿sí? En donde pues esa variación, digamos, de corriente, pues va a tener una variación de voltaje también reflejada entre esos puntos, y por ley de Ohm se va a encontrar esa resistencia promedio, que va a ser igual a la variación de voltaje VD entre la variación de la corriente ID de punto a punto. Entonces esta va a ser la resistencia de corriente alterna promedio, ¿sí? Que se puede encontrar también de el diodo. Tenemos un resumen en donde encontramos la corriente directa o estática, que es resistencia del diodo igual al voltaje del diodo entre la corriente del diodo, encontrada en un punto determinado donde tenemos un valor de corriente y un valor de voltaje en el diodo. La corriente alterna dinámica, RD, que es la variación de voltaje de VD entre la variación de corriente ID, que se tiene también un punto de operación, se traza una recta tangente a la curva en el punto de operación y se encuentran esas variaciones de voltaje y de corriente, se aplica la ley de Ohm, o de otra manera sería igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo en ese momento, ¿sí? O en este punto, que aquí en el punto de operación sería ese valor de corriente del diodo, y la corriente alterna promedio, que es la resistencia promedio, que es la variación de voltaje VD entre la variación de corriente ID de punto a punto, ¿sí? En donde vamos a tener nosotros el valor mínimo de corriente hasta un valor determinado de corriente. Tenemos variación de corriente, variación de voltaje, aplicamos la ley de Ohm y podemos encontrar la resistencia promedio. Otra característica de los dispositivos es la capacitancia de difusión y transición. En la región de polarización en inversa tenemos la capacitancia de transición o de región de empobrecimiento, CT, y en tanto que en la región de polarización directa tenemos la capacitancia de almacenamiento o difusión, CD. Entonces, en polarización inversa, CT, en polarización directa, CD. Es lo que vamos a tener, y vamos a tener de acuerdo al valor que estemos nosotros aplicando inversamente, pues un valor determinado de capacidad. Si se dan ustedes cuenta que en la curva se ve que está variando, ¿verdad? Si nosotros vamos incrementando el valor de la polarización directa en el dispositivo, entonces vamos a tener también diferentes valores de CT, ¿sí? Entonces, perdón, de CD. Entonces, aquí podemos ver que incrementando este valor de voltaje en directa, va a estar variando este valor de CD o de almacenamiento o difusión. Con esto, pues se refleja un efecto que se produce en el dispositivo, que es el tiempo de recuperación en inversa,
Este tiempo de recuperación en inversa, pues sucede cuando nosotros en condiciones normales vemos que, digamos, tenemos una polarización directa y luego hacemos el cambio a polarización inversa, y lo normal es, o sea, lo es ideal, más bien dicho, lo ideal es esperar que no tuviese ningún retardo, sino que fuese un cambio de esta manera, ¿verdad? Así como está la punteada, ¿sí? Que fuese de esta forma. Entonces, si nosotros en la realidad, pues lo que tenemos es un tiempo inverso de recuperación, o un tiempo de recuperación inversa, que es la suma del tiempo de almacenamiento y el tiempo de transición, ¿sí? Que es TS el tiempo de almacenamiento y T es el tiempo de transición. El tiempo TS es el tiempo de almacenamiento requerido para que los portadores minoritarios regresen al estado de portadores mayoritarios en el material opuesto. ¿Sí? Y con el tiempo, cuando esta fase de almacenamiento ha pasado, el nivel de la corriente se reduce al nivel asociado con el estado de no conducción. Este segundo lapso está denotado por el tiempo de transición. ¿Sí? Entonces, la suma del tiempo de almacenamiento y el tiempo de transición, pues es el tiempo de recuperación inversa, que va a ser dado por esta ecuación. El TRR va a ser igual a TS más TT. Prácticamente se puede, si hiciéramos un ejercicio en laboratorio y nosotros tuviéramos o aplicáramos nosotros un rectificador y le incrementáramos nosotros la frecuencia, pues lo esperado, digamos, de un rectificador a un valor de frecuencia determinado es que la señal a la salida pues sea algo así como esto. Pero resulta que pues podemos, al incrementar la frecuencia, lo que pasa es que vamos a tener un comportamiento como en donde, pues dependiendo de la frecuencia que incrementemos, pues vamos a tener así como un piquito en la parte recortada, ¿sí? Que pues puede ser que si incrementamos más la frecuencia, pues tengamos algo mayor de esta manera, ¿sí? Si incrementamos aún más la frecuencia, entonces tendríamos nosotros, ya que el dispositivo deja de rectificar, ¿sí? Se presentaría la señal completa, ¿sí? Entonces, y eso es producido, bueno, por las capacidades que habíamos dicho, y aparte, bueno, por la recombinación de los portadores y que los minoritarios regresen al estado de portadores mayoritarios en el material depuesto. Todo eso es lo que se produce. Tenemos dentro de las características dadas por el fabricante su especificación, su hoja de especificaciones o hoja de datos, en donde a nosotros nos va a dar características electromecánicas, mecánicas porque nos va a dar los tamaños, digamos, del dispositivo, dimensiones del dispositivo, para que nosotros en el cálculo, digamos, que hagamos del impreso, que es el circuito impreso, pues consideremos las distancias que se tienen o el espacio que ocuparía el dispositivo, las terminales en cuanto al grosor, digamos, de la terminal para poder hacer el agujero en la tablilla, ¿sí? Aquí nos indica en este ejemplo que tenemos del dispositivo, pues en donde tenemos el cátodo, porque tenemos una franja negra que nos está indicando cuál es el cátodo, ¿sí? Entonces, aquí con esto, pues nos da dimensiones del dispositivo que nosotros
podemos aplicarla, digamos, al impreso que nosotros vamos a hacer para la tablilla de interconexión. Y pues incluso existen, si se hacen impresos son un poquito más complicados o complejos, que tienen un número mayor de dispositivos o de elementos, y que también quizás es una aplicación muy grande. Se puede usar software para poder desarrollar esto, y dentro del software ya tienen cargadas, digamos, estas dimensiones que calculan ya, digamos, la distancia y todo para poder hacer la inserción de los dispositivos. Eso es en la cuestión mecánica. En la cuestión eléctrica, pues da características máximas, ¿sí? Tanto en temperaturas como en disipación de potencia, en voltajes y corrientes, ¿sí? Entonces, en el caso de las temperaturas, pues nos da el temperatura de almacenamiento, que quiere decir que el dispositivo puede estar alojado en algún lugar, en algún almacén, y puede ese almacén tener de menos 65 grados Celsius a 200 grados Celsius. Ese es el rango que puede tener, ¿sí? Y que puede estar el dispositivo sin dañar si está dentro de ese rango. Entonces, la temperatura máxima de operación en la unión pues es de más 175 grados Celsius, ¿sí? La temperatura en las terminales de conexión es de más 260 grados Celsius. Esta temperatura máxima de operación es, bueno, la temperatura que puede soportar el dispositivo cuando está energizado. Y en el caso de la temperatura de conexión, pues es la temperatura máxima cuando nosotros estamos aplicando, digamos, con el cautín la soldadura y estamos soldando el dispositivo. Como máximo son los 160 grados Celsius, el que puede soportar sin energizarse. Entonces, la disipación de potencia, en este caso dice que para 25 grados Celsius tiene una disipación de potencia de 500 miliwatts a la temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Y el factor de reducción de potencia lineal pues es de 3.33 miliwatts por cada grado Celsius. Eso quiere decir, digamos, si hay variación de temperatura, pues va a variar de acuerdo al incremento de un grado, 3.3 miliwatts. ¿Sí? También tenemos el voltaje en inversa de trabajo, que es de 100 volts. La corriente rectificada promedio va a ser de 200 miliamperes. La corriente en directa continua es de 500 miliamperes. Y la corriente indirecta repetitiva de pico es de 600 miliamperes. ¿Sí? Aquí la sobrecorriente directa de pico, o sea que es la que acabamos de mencionar, 600 miliamperes como valor máximo, puede soportar, digamos, una corriente de 1 ampere hasta cuando, digamos, se hace en un pulso de un segundo, y de 4 amperes cuando tenemos el ancho del pulso de 1 microsegundo. Si tenemos más tiempo, pues se va a dañar el dispositivo. ¿Sí? Tenemos el voltaje en directa, en donde tenemos ese voltaje indirecta que, de acuerdo a las condiciones en que se hace la prueba, esto quiere decir las corrientes IR, en las corrientes directas de 200 miliamperes, 100 miliamperes, 10 miliamperes, 10 miliamperes, en todas las condiciones y bajo la temperatura de 25 grados Celsius, pues entonces vamos a tener diferentes valores de voltaje indirecta que van de 0.85 a 1, de 0.81 a 0.94, de 0.78 a 0.88, de 0.69 a 0.80, de acuerdo también a esta corriente que les estoy indicando. Y bueno, la corriente en inversa, pues tenemos 500 nanoamperes para cuando tenemos un voltaje en inversa de 20 volts y una temperatura de 125 grados Celsius. Y por ejemplo tenemos 0.2 nanoamperes para una resistencia inversa, un voltaje inverso de 20 volts y una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Y entonces, si se dan ustedes cuenta, de acuerdo a las condiciones de prueba, pues van a ser los parámetros que vamos a poder manejar. El voltaje de ruptura va a ser de 125 volts cuando tenemos una corriente inversa de 100 microamperes. La capacitancia, pues de 5 picofaradios. Y el tiempo de recuperación inverso pues va a ser de 3 microsegundos.
Aquí les estoy mencionando, digamos, la definición de cada uno de los parámetros, el voltaje VRRM, la corriente IF, la corriente IFCM, lo que sería la temperatura de almacenamiento, la temperatura de unión, ¿sí? Entonces, son parámetros la potencia de disipación, la resistencia térmica, el voltaje a través del diodo en polaridad directa, la corriente máxima en polaridad inversa y la corriente inversa al voltaje inverso nominal de VRRM. Entonces son los parámetros que generalmente son los principales que debemos de conocer y que de alguna forma nos las proporciona el fabricante para poder trabajar en la zona segura, no rebasar esos valores, ¿sí? Para no dañar el dispositivo, ¿sí? Entonces, aquí pueden ustedes leerlos, cada uno de ellos, para que vayan viendo cómo se van, qué se debe tener de cuidado para poder manejar el dispositivo, ¿sí? Bien, tenemos un ejemplo de los diferentes diodos, en este caso, en donde se da la característica indirecta del diodo. El circuito de la figura rige la ecuación de Chopin, ¿sí? Tenemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación VAA, un diodo de unión normal y una resistencia de carga. La ecuación del diodo, en donde es igual a la corriente inversa de saturación por un exponencial de BD entre NBT menos 1, ¿sí? Nos proporcionan a nosotros el valor de N, que es un parámetro que aquí nos está diciendo. BT ya sabemos que este valor va a tener. La corriente I0, que sería la corriente IS, que es la corriente inversa de saturación, 10 a la menos 12 amperes. La temperatura ambiente que se está considerando aquí, TA es de 290 grados Kelvin, KTA va a ser igual a 0.025 electronvolt, y se duplica si nosotros tenemos cada 4.83 grados Celsius, se va a duplicar ese valor de incremento de temperatura, ¿verdad? Si tenemos cada 4.83 grados Celsius de incremento de temperatura, va a duplicarse el valor que nos están proporcionando aquí de 0.025 electronvolt. La resistencia R1 es de 1 kilo ohm, el voltaje de alimentación es de 45 volts. Entonces nos están pidiendo a nosotros que el voltaje VD, cuando el voltaje VD es de 0.5 volts, el circuito, ¿qué corriente ID va a tener? ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el voltaje VD va a ser de 0.5, tenemos N y tenemos VT. Aplicamos la ecuación, tenemos la corriente inversa de saturación, encontramos el valor de la corriente, ¿verdad? Obtener ahora un valor más preciso de BD para una temperatura TA, ¿sí? Entonces, pues se debe considerar aquí la temperatura TA. ¿Cuál es la potencia de disipación en el diodo? Pues tenemos que encontrar el voltaje del diodo y la corriente del diodo y vamos a encontrar la potencia de disipación. Si la temperatura de funcionamiento aumenta a 14.5 grados Celsius por encima del ambiente, deducir cuál será la variante de voltaje BD en magnitud y signo. Sería eso. Entonces, la solución va a ser igual, aquí la corriente del diodo va a ser igual al voltaje de alimentación menos el voltaje del diodo entre la resistencia. Vamos a tener un valor aproximado de 4 miliamperes. La corriente del diodo, pues aquí vemos que va a ser igual a la corriente de inversa saturación por el exponencial de EBD entre KTA menos 1, ¿sí? Entonces despejamos el valor de EBD, ya los demás valores los tenemos. Tenemos el valor de KTA, tenemos el valor de ID que acabamos de encontrar de 4 miliamperes de la corriente inversa de saturación. Entonces podemos encontrar aquí nosotros el valor de 535,4 milivolts, es el valor que tenemos de BD. La potencia, pues encontramos la corriente ID, tenemos el voltaje BD que acabamos de encontrar, podemos encontrar la potencia que es 2,14 miliwatts. KT, pues de alguna manera va a tener una variación que ahí decía que se incrementaba, entonces tenemos KTA por T entre TA,
vamos a tener 26.5 milielectron volt. Entonces encontramos la corriente inversa de saturación prima, ¿sí? Que va a ser igual a la corriente inversa de saturación que teníamos en un principio, que va a estar por 2 elevado a una variación de temperatura entre 4.83, y que esto nos va a dar igual a 1, por 10 a la menos 11 amperes, ¿sí? Que es el valor de corriente prima con la nueva temperatura. Y el BD prima pues va a ser igual a KT prima entre logaritmo natural de 1 más ID entre la I prima de 0. Entonces se sustituyen los valores que tenemos y vamos a tener un voltaje de 507.6 milivolts. La variación que vamos a tener de voltaje va a ser BD prima menos BD, nos da menos 27.8 milivolts, ¿sí? Que es el valor que tenemos de diferencia. Y con esto cumplimos los 4 incisos que nos están pidiendo. Como tarea, pues van a ustedes a calcular los parámetros que aquí se piden. En un diodo de silicio tiene una corriente inversa de saturación I0 igual a 10 microamperes cuando estamos trabajando a 300 grados Kelvin, ¿sí? Entonces nos piden calcular el valor de la corriente con una polarización directa de 0.6 volts, el valor de la corriente con una polarización inversa de 1 volt, la resistencia estática en ambos casos, calcular a 50 grados Celsius de temperatura, los mismos puntos, el valor de corriente con una polarización de 0.6 volts, el valor de corriente con una polarización de 1 volt y la resistencia estática en ambos casos, ¿sí? Entonces eso se queda de tarea, yo les mando el archivo y ustedes lo checan. Vemos un ejemplo donde se pide determinar la corriente ID y la tensión de BD del diodo para el circuito de la figura, en donde tenemos la alimentación BDD igual a 5 volts, la resistencia R igual a 1 kilo ohm. Se supone que el diodo tiene una corriente de 1 miliampere a una tensión de 0.7 volts y que la caída de tensión cambia 0.1 volt por cada cambio de década en la corriente. La solución, podemos empezar con la primera interacción, donde el BD es igual a 0.7 volts. Entonces podemos encontrar la corriente va a ser igual a BDD menos BD entre la resistencia, dando un valor de 4.3 miliamperes, la corriente ID. Y recomendamos la ecuación del diodo en la misma para una tensión de BD1. Resultaría que la corriente ID1 va a ser aproximadamente igual a la corriente inversa de saturación por una exponencial de BD1 entre NBT. Entonces, mientras que para BD2 va a ser igual a ID2, con IS por la exponencial por BD2 entre NBT. Entonces, combinamos las dos ecuaciones, vemos la relación entre la corriente ID2 entre la corriente ID1, que va a ser igual a la exponencial de BD2 menos BD1 entre NBT. Entonces podemos nosotros ir resolviendo, digamos, la ecuación para encontrar ese valor de BD2 menos BD1, ¿sí? Y consideramos que NBT es un volt, entonces podemos encontrar nosotros el valor de BD2, considerando que BD1 más 0.1 logaritmo de la corriente ID2 entre ID1, ¿sí? Al asumir que el voltaje BD1 es igual a 0.7 volts, que es el voltaje de umbral, y que la corriente ID1 es de 1 miliampere, ¿sí? Para cuando el valor obtenido de la corriente ID2 es de 4.3 miliamperes, entonces se aplica que el voltaje BD2 va a ser de 0.0763, o sea, sustituyendo esos valores que se comentan aquí, vamos a tener ese valor de BD2 de 0.763 volts.
Por lo tanto, los resultados de la primera interacción son ID igual a 4,3 miliamperes y BD igual a 0.763 volts. La segunda interacción sería ID igual a BDD menos BD entre R, que sería 4.237 miliamperes, para un BD2 igual a ese valor que ya obtuvimos de 0.763.1 logaritmo de 4,237 entre 4,3 nos va a dar igual a 0.762 el voltaje B2. ¿Sí? Entonces con esto, la segunda interacción, la corriente ID es igual de 4,237 miliamperes y el voltaje BD es de 0.762 volts. Con estos valores no son muy diferentes de lo que obtenidos en la primera interacción, entonces no se necesita más y la solución es ID igual a 4,237 miliamperes y BD igual a 0,762 volts. Bien, dentro de los diodos, pues obviamente tenemos las aplicaciones comunes que pueden haber. Una de ellas es un rectificador de media onda. Aquí vemos nosotros el rectificador de media onda en donde tenemos un circuito con un diodo de unión, ¿sí? Tenemos el ánodo y el cátodo, el ánodo positivo y el cátodo negativo, una resistencia de carga y el voltaje de salida. Aquí tenemos una señal de entrada que es una señal sinusoidal, ¿sí? En el semiciclo positivo estamos metiendo un voltaje positivo máximo y en el semiciclo negativo un voltaje negativo máximo. ¿Sí? La voltaje de entrada va a ser igual al voltaje máximo por seno de omega t. Y vamos a ver en el caso del ciclo positivo, tenemos más y menos, estamos polarizando directamente el diodo porque el ánodo está positivo a la fuente y el cátodo está negativo a la fuente a través de la resistencia, por lo tanto se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Y vamos a tener nosotros presente a la salida porque va a haber circulación de corriente, va a haber una caída de voltaje que va a ser de acuerdo al valor máximo de la señal de entrada, ¿verdad? Es lo que presentaríamos nosotros a la salida como voltaje de salida. Si nosotros polarizamos de manera inversa, es decir, en el semiciclo negativo, tenemos menos y más, el diodo está polarizado de manera inversa, eso quiere decir que el ánodo está negativo y el cátodo está positivo, se comporta como un circuito abierto, no hay circulación de corriente, no hay caída de voltaje, el voltaje a la salida es igual con cero, entonces representa de esta forma la gráfica a la salida, ¿sí? De salida de voltaje cero. Y se repite de nuevo la señal, como es una señal sinusoidal que está en diferentes periodos, entonces se va repitiendo la señal. Podemos ver que el valor medio en la carga, cuando se trata de un rectificador de media onda, de la ecuación general del voltaje de corriente directa, que es igual a 1 sobre T evaluado de 0 a T del voltaje que estemos evaluando en T de T, se sustituyen los valores y se encuentra, haciendo el análisis, digamos, de la ecuación de voltaje máximo entre pi, que es igual a 0.318 el voltaje máximo. Para el caso del valor eficaz, se aplica la ecuación general, ¿sí? Del voltaje raíz cuadrático medio, llegando a un valor de voltaje máximo entre 2. ¿Sí? Ese es específicamente para un rectificador de media onda, ¿verdad? Entonces el valor medio de corriente en la carga va a ser la corriente de salida en corriente directa, que va a ser igual a la corriente máxima entre pi. El valor eficaz de corriente o el valor de salida en RMS va a ser igual a la corriente máxima entre 2. Entonces, podemos considerar nosotros que la corriente máxima va a ser el voltaje máximo entre la resistencia. Por lo tanto, podemos decir nosotros que la potencia media en la carga va a ser igual a la potencia de salida de corriente directa, va a ser igual al voltaje de corriente directa al cuadrado entre la resistencia.
Entonces vamos a tener nosotros que es igual a 0.318 el voltaje máximo entre la resistencia, bueno, esto al cuadrado, ¿sí? La potencia eficaz en la carga, vamos a tener nosotros la potencia de corriente alterna, ¿sí? Igual al voltaje de salida RMS al cuadrado entre la resistencia RL, que es igual a 0.5 el voltaje máximo al cuadrado entre la resistencia RL. Podemos ver el rendimiento o la eficiencia del circuito considerando la potencia en corriente directa entre la potencia en corriente alterna. Se hace la evaluación sustituyendo los valores de las potencias hasta tener un valor de 0.404 y un porcentaje de 40.4% de eficiencia. Los valores de la corriente directa y la corriente máxima deben tener en cuenta a la hora de elegir el diodo semiconductor para el rectificador. Esto quiere decir que pues nosotros con estos valores de corrientes que en los cálculos que nosotros hagamos, digamos, del rectificador, pues debemos de seleccionar un dispositivo que tenga la capacidad, digamos, de manejar ese valor de corriente que nosotros encontramos de corriente directa o corriente máxima, pero más un cierto por ciento, ¿verdad? Eso quiere decir que si tenemos nosotros el cálculo nos da 500 miliamperes, con un diodo que maneje 1 amper como corriente máxima, está bien, tenemos al menos el 50%, digamos, de protección. El rectificador de media onda real, aquí vemos nosotros la señal de entrada, que es una señal sinusoidal, que tiene valores máximos de voltaje, y tenemos nosotros el valor de corriente directa de 0.318, el voltaje máximo, ya cuando está rectificado, y tenemos nosotros aquí un valor de voltaje de umbral, que es el voltaje del diodo de 0.7 volts, que debemos de considerar. Si se dan ustedes cuenta en la gráfica, pues aquí se ve que existe como un cierto corrimiento, ¿sí? O ese valor que se debe estar considerando. Por lo tanto, en el caso del diodo ideal, el voltaje de corriente directa es de 0.318, el voltaje máximo, y cuando tenemos un diodo real, tenemos que considerar el voltaje de umbral, entonces no tenemos 0.318 el voltaje máximo menos el voltaje del diodo, el voltaje de umbral. ¿Por qué? Porque estamos considerando aquí este BK, que es el 0.7 volts del voltaje de umbral, ¿sí? Que se refleja en la gráfica de salida, que va a dar un voltaje máximo menos el voltaje de umbral, ¿sí? Y se ve como un cierto corrimiento en la gráfica, ¿verdad? Debido a ese voltaje de umbral. Podemos ver un ejemplo de un circuito como el que tenemos mostrado, donde tenemos una señal sinusoidal de entrada de 20 volts de voltaje máximo, ¿sí? 20 volts hacia el semiciclo positivo y menos 20 volts hacia el ciclo negativo, ¿verdad? Entonces nos piden graficar el voltaje de salida y determinar el nivel de corriente directa de la tensión de salida para un diodo ideal y para un diodo práctico. También quieren que se ponga la gráfica, y también para cuando sucede un aumento del voltaje máximo a 200 volts. Tenemos un diodo rectificador, una carga, la entrada y la salida. Aquí, si se dan ustedes cuenta, el diodo ya cambió de posición. Anteriormente tenemos el ánodo en la entrada y el cátodo en la red que conecta la resistencia a la salida, y ahora tenemos el cátodo en la entrada y el ánodo a la salida, ¿verdad? Entonces la solución que tenemos aquí en el semiciclo positivo, nosotros estamos polarizando de manera inversa el diodo, se presenta como un circuito abierto, ¿sí? No hay circulación de corriente, y vamos a tener una señal recortada a la salida, ¿verdad? En el semiciclo negativo tenemos polarizado directamente el diodo menos y más, el cátodo está negativo y el ánodo positivo, se comporta como un circuito cerrado, hay circulación de corriente, entonces nosotros vamos a tener a la salida, ¿sí? Un voltaje
en el pulso negativo a la salida, ¿verdad? Y luego se va a ir repitiendo que va a ser de un valor de 20 volts. Con el diodo ideal, ¿verdad? Con el diodo ideal vamos a tener ese voltaje de corriente directa que va a ser igual a punto 318 por 20 volts, va a ser de menos punto 6.36 volts, ¿verdad? Y bueno, para considerar el caso real, entonces debe considerar el voltaje de umbral, donde vamos a tener nosotros el voltaje de corriente directa, que va a ser igual a menos 6.14 volts, donde tenemos una pérdida alrededor de 0.22 volts o 3.5%. Eh, para el caso real, cuando tenemos un voltaje máximo de 200 volts, pues vamos a tener el valor de menos 63.6 volts en el caso ideal. Y cuando consideramos el diodo real, vamos a tener un voltaje de corriente directa igual al voltaje máximo menos el voltaje de umbral, que multiplica 0.318, nos va a dar un valor de menos 63.38 volts, que también tenemos una pérdida de 0.22 volts o 3.5%. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos resuelto el problema que nos están sugiriendo. Y hay un concepto que es el voltaje de pico inverso. El voltaje de pico inverso es el voltaje que podemos ver nosotros cuando el diodo está como un circuito abierto, ¿sí? Cuando el diodo está como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, la valoración del diodo se indica con un voltaje inverso pico o voltaje de pico inverso PRB o PIB del diodo debe ser mayor que la tensión aplicada, de lo contrario el diodo dañará o entrará en la región de avalancha o sena. ¿Sí? Entonces el PIB debe ser mayor que el voltaje máximo en el caso del rectificador de media onda. Entonces este parámetro debemos considerarlo para que cuando escojamos nosotros el dispositivo, pues sea un dispositivo que tenga un manejo de voltaje inverso mayor al voltaje máximo que vamos a aplicarle nosotros con el transformador que estemos usando para el rectificador. En el caso del rectificador de onda completa, este es un rectificador de onda completa con un transformador de derivación central, en donde tenemos dos diodos, D1 y D2. Tenemos aquí nosotros una resistencia de carga, ¿sí? Tenemos en el primario la entrada de la señal y en el secundario vamos a estar reflejando la señal, ¿sí? De acuerdo a los semiciclos que estén entrando, ¿verdad? Para el semiciclo positivo, como lo tenemos aquí dibujado, te va a presentar la señal del semiciclo positivo en ambos secundarios, ¿sí? En donde uno va a polarizar de manera directa al diodo D1 y el otro va a polarizar de manera inversa al diodo D2. De tal forma que el diodo D1 está conduciendo, hay circulación de corriente, hay una caída de voltaje en la resistencia y se presenta el semiciclo positivo con el valor máximo, ¿sí? Posteriormente tenemos nosotros el semiciclo negativo, en donde se presentan también en ambos secundarios, en donde en el primer diodo, que es el diodo D1, pues tenemos el circuito abierto y el diodo D2 como circuito cerrado. Entonces el semiciclo negativo está polarizando directamente al diodo D2. Hay circulación de corriente, fíjense ustedes en el sentido de la corriente, entonces va más y menos, y se va a presentar la señal también en la parte positiva de la salida con el valor máximo, ¿sí? Para el caso del PIB, o sea que el voltaje de pico inverso, vamos a considerar en este caso que tenemos el voltaje visto, digamos, de las terminales del diodo que nos está conduciendo,
tenemos el voltaje máximo que está dando el secundario y tenemos el voltaje que tenemos aquí en la resistencia. Entonces, en este caso, el PIB pues va a ser igual al voltaje del secundario más el voltaje en la resistencia, que va a ser 2 veces el voltaje máximo. El PIB debe ser mayor o igual a 2 veces el voltaje máximo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante en este arreglo, bueno, se considera que así es y no va a cambiar, que es 2 veces el voltaje máximo. Para rectificador de media onda con derivación central, también tenemos los valores de voltaje de corriente directa, que es de 0.636 voltaje máximo. El eficaz va a ser de 0.707 el voltaje máximo. El valor medio de corriente en la carga va a ser igual a la corriente máxima entre pi. Y la corriente RMS va a ser igual a la corriente máxima entre C2. La potencia en corriente directa va a ser igual a 0.636 el voltaje máximo al cuadrado entre la resistencia de carga. Y la potencia eficaz en la carga va a ser de 0.707 voltaje máximo al cuadrado entre la resistencia de carga. El rendimiento, sustituyendo las potencias en la relación de potencia, vamos a de potencia de corriente directa, la potencia de corriente alterna va a ser el de 0.81, en porcentaje sería el 81% de del rectificador de onda completa. Otro rectificador de onda completa, pues es el rectificador que tenemos con un circuito puente, en donde aquí participan 4 diodos. ¿Sí? Tenemos aquí el diodo D1, el diodo D2, el diodo D3 y el diodo D4. Si se dan ustedes cuenta, entre las terminales del diodo D1 y el diodo D2 tenemos la entrada, ¿sí? Y entre las terminales tenemos la entrada de la señal o del transformador, y entre las terminales del diodo D1 y el diodo D2 y D4 tenemos la carga. ¿Sí? Si se dan ustedes cuenta también, aquí en la carga estamos conectando los 2 ánodos del diodo D1 y D3 a un extremo de la resistencia y el cátodo, o ambos cátodos del D2 y el D4 también a la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, en los cátodos y los ánodos para la carga, pero en el caso de la entrada, pues vamos a tener conectado un cátodo y un ánodo, para la otra también un cátodo y un ánodo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y también considerar que aquí tenemos como resultado un voltaje con esta polaridad donde tenemos más y menos, y no se deben de confundir por considerar que aquí tenemos los cátodos, ¿sí? Y decir, bueno, como tenemos aquí los cátodos va a ser negativo y aquí tenemos los ánodos va a ser positivo. No es así, sino que ahorita por la dirección de la corriente, como va circulando, va positivo y aquí negativo. La señal de entrada es una señal sinusoidal, ¿sí? Y podemos ir viendo para cada uno de los ciclos, ¿sí? Podemos, a ver, recordando aquí D1, D2, D3 y D4. Entonces, D1 va a estar apagado en el semiciclo, primer semiciclo. D1 va a estar apagado, D2 va a estar encendido, D3 va a estar encendido y D4 va a estar apagado. ¿Sí? Esto quiere decir que pues la circulación de la corriente, al estar encendido este diodo, que sería D2, ¿sí? Y D3 están cerrando todo el circuito porque la corriente circula a través del diodo que está encendido, pasa a través de la carga, circula a través del otro diodo encendido y cierra el circuito al otro extremo, digamos, del transformador. Y vamos a tener a la salida un voltaje máximo, ¿sí? Que es el voltaje del semiciclo positivo.
nótese la dirección de la corriente, entonces tenemos más y menos. ¿De acuerdo? Y para el otro semiciclo, tenemos el semiciclo negativo, entonces tenemos menos y más. Eso quiere decir que polariza directamente el otro par de diodos y deja abiertos los otros diodos que antes conducían, ¿verdad? Entonces, si va a la terminal, digamos, del transformador, vemos que circula a través del diodo que está conduciendo, pasa a través de la carga y cierra el circuito por el diodo que está conduciendo, sí, al transformador. La dirección también es la misma que en el caso anterior, entonces tenemos más y menos. Por eso es la polaridad que tenemos de la caída de voltaje. Y se va a presentar a la salida el semiciclo positivo. Bien, entonces, de manera ideal, nosotros tendríamos un voltaje de corriente directa de 0.636, el voltaje máximo. Y entonces tendríamos nosotros el voltaje de corriente directa igual a 2 por 318, el valor máximo, que sería igual a 0.635. Si vemos el caso práctico, entonces necesitamos considerar que tenemos el voltaje máximo menos el voltaje de umbral. Aquí, si se dan ustedes cuenta, tenemos por cada semiciclo dos diodos presentes, ¿sí? El, uno de los diodos, 0.7 volts, el otro diodo, 0.7 volts. Entonces, debemos de considerar que va a ser igual al voltaje máximo menos 2 veces el voltaje de umbral. Para el caso del PIB, en este caso, estamos viendo el voltaje que ve las terminales del diodo, ¿sí? Terminales del diodo, pues es la caída que tenemos del voltaje máximo, voltaje pico, más el voltaje de umbral del diodo que está conduciendo, ¿verdad? Entonces, el PIB debe ser mayor al valor del voltaje máximo. Si se dan ustedes cuenta, el voltaje, el valor de pico de salida va a ser igual al voltaje pico del secundario menos 1.4, que es la suma de los dos diodos. El valor promedio de salida va a ser igual a 2 veces el voltaje pico entre pi. Y el voltaje pico inverso, que es el PIB, va a ser igual al voltaje pico de salida más 0.7 volts, que sería el de un diodo. Aquí tenemos un resumen de los diferentes rectificadores, ¿sí? En donde podemos ver aquí que tendremos la eficiencia del rectificador de 0.405 y en los otros de onda completa de 0.81 y de 0.81 en ambos casos, ¿sí? El voltaje de pico repetitivo inverso, pues va a ser igual a pi por el voltaje de corriente directa. En el de tap central va a ser de pi por corriente directa y el de puente va a ser de pi entre 2 por voltaje de corriente directa. ¿Sí? Entonces están los parámetros que los pueden analizar para que vean la diferencia que puede existir entre uno y otro, ¿sí? Con respecto al valor, digamos, de la corriente promedio. Va a ser el de media onda, va a ser igual a la corriente directa. El de tap central va a ser de 0.5, el valor puente va a ser de 0.5, el valor de la corriente directa. ¿Sí? Dentro de esto vamos a tener nosotros un voltaje de rizo que se genera. Si se dieron cuenta ustedes en las curvas de salida, pues vamos a tener aquí la señal que no es una señal pulsante, no es una señal que de alguna manera se presente como idealmente pudiésemos considerar que fuese una señal, digamos, directa así completamente, ¿verdad? ¿Sí? Sino que la señal de corriente directa que está diciendo aquí, el voltaje de corriente directa, pues es el voltaje que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Pero es una señal pulsante la que tenemos, ¿verdad? No es plana, ¿sí? Entonces se va a generar un voltaje
¿sí? Que se denomina como voltaje de rizo. Entonces, para esto, para tratar de aplanar la salida, pues se requiere de un capacitor, ¿sí? Para tratar de que esa señal de voltaje de rizo sea menor, ¿sí? Y podamos tener una voltaje corriente directa más limpia, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el capacitor, cuando conduce el capacitor, pues se carga. Cuando conduce el diodo, se carga el capacitor, y cuando no conduce el diodo, trata de descargarse a través de la resistencia de carga, ¿sí? Aquí cuando conduce el diodo, se carga el capacitor, y cuando el diodo está como circuito abierto, pues el capacitor trata de descargarse a través de la resistencia de carga, ¿sí? Tenemos un tiempo, una constante de tiempo que está dado por la relación de la resistencia de carga por el capacitor. Aquí podemos ver que tenemos el valor de voltaje a la salida, y tenemos un voltaje que tenemos aquí, digamos, mínimo del valor del rizo, y podemos ver que ese voltaje de rizo pues es la diferencia de ese voltaje que tenemos mínimo con el voltaje pico, el voltaje máximo, ¿verdad? Entonces, eso se denomina voltaje de rizo. También la corriente que se va generando, digamos, en el diodo y en la carga, tenemos la corriente del diodo que va a ser una especie como de pico en cierto momento que tenemos, ¿sí? Y luego empieza a disminuir, y luego se empieza a presentar en el siguiente ciclo, digamos, en donde estamos ya teniendo el valor del voltaje máximo de rizo, ¿sí? Se va teniendo un valor de corriente mayor y luego disminuye. Para el caso de la corriente en la salida, en la resistencia, pues se va presentando similar que en el voltaje, el pico máximo y la descarga que se va teniendo del capacitor, y luego el pico máximo. Entonces, son las gráficas de salida y del diodo. Podemos ver aquí, digamos, que tenemos del punto 0' a T1, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje máximo seno de omega T, y del punto T1, del punto T1, del punto T1 al punto T2, o sea, toda esta descarga, ¿verdad? ¿Sí? Pues el voltaje de salida va a ser igual al voltaje BCM por un exponencial que va de T a menos T1 entre RLC, ¿sí? Que es la constante de tiempo que habíamos mencionado. Entonces el voltaje de rizo va a ser igual al voltaje máximo menos el voltaje máximo por el exponencial. Si la constante de tiempo tau es grande comparada con el tiempo de descarga T2 y el tiempo de carga T1 es mucho menor que T2, se puede considerar que T2 es aproximadamente igual a T, que es el periodo para una onda completa. Entonces T2 es aproximadamente igual a T entre 2. ¿Sí? Y podemos decir que el voltaje BR es igual al voltaje máximo menos el voltaje máximo que multiplica a un exponencial que es igual, bueno, que está elevado a menos T entre el RLC. Se desarrolla el exponencial y podemos decir que el voltaje de rizo va a ser igual al voltaje máximo que multiplica 1 sobre la frecuencia por RLC. Y el capacitor, despejando de esta ecuación, va a ser igual al voltaje máximo entre la frecuencia RL-BR, que es el voltaje de rizo. ¿Sí? Podemos ver aquí la gráfica, digamos, en una simulación, en donde lo que estamos haciendo es que vamos variando el valor del capacitor. En el primer caso, en la línea roja, tenemos un capacitor de 10 microfaradios. En el segundo caso tenemos un capacitor azul que pinta el azul de 50 microfaradios.
y luego la verde que pinta 100 microfaradios y la de color azul turquesa pues es de 220 microfaradios. Entonces, si se dan ustedes cuenta, mientras mayor sea la capacidad, como que más aplanada está la curva y quiere decir que el rizo es menor, ¿verdad? Pero bueno, existe también una cierta limitante porque pues al, al nosotros ir variando esas capacidades, pues la corriente que tenemos en la salida, pues en el caso del capacitor de 10 microfarads es un valor de corriente pequeño, luego el azul va siendo mayor, el verde va siendo mayor y el turquesa va siendo el más grande, ¿verdad? Tiene un valor de corriente mayor. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que tener cuidado al hacer eso, ¿verdad? Bien, jóvenes, pues por el día de hoy ahí vamos a dejarlo. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. No, profesor, de mi parte no. Todo bien, profesor. Gracias. Ok, entonces Igual, profesor. déjenme pasarles lista, permítanme tantito.